Pero entonces aquí viene la importancia de lo que las Escrituras nos hablan acerca de Jesús. Cuando vamos ahora sí a los datos que la Biblia nos muestra, podemos nosotros encontrar a Jesús como el fundamento, como yo les decía, del cristianismo, fundamento real y verdadero, y del cual toda la Escritura hace referencia. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vamos a encontrar referencias acerca de Jesús. Y quisiera detenerme en este aspecto acerca de lo que la Escritura, cómo la Escritura nos da referencias, toda la Escritura del Antiguo al Nuevo Testamento acerca de Jesús. ¿Y por qué es importante esto? Entender que toda la Escritura nos da esa referencia. Tenemos que notar la validez entonces de la Escritura. Cuando notamos esto, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Lucas 24:44, el Señor pudo decir lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso hablando de lo que los judíos, hasta el tiempo de Jesús, reconocían ya como escritura inspirada por Dios, lo que tiene que ver con los libros únicamente del Antiguo Testamento, porque los del Nuevo Testamento todavía no existían. Pero aquí Jesús, por lo menos, es importante porque aquí nos aclara lo que debemos nosotros en los actuales tiempos como iglesia reconocer como palabra de Dios en lo relacionado con los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que aquí Jesús estaba reconociendo? En Lucas 24:44, reconocía a la ley de Moisés, lo que se conoce como la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de la ley, la ley de Moisés. Segundo, él también reconoció en los profetas. Esa es la segunda división que los judíos reconocían dentro de su canon hebreo hasta ese tiempo. Los profetas vienen a ser los Nevi'im o la hagiografía, como se podía decir. No, perdón, los Nevi'im nomás, los profetas. Y aquí vienen los primeros libros, como son Josué, Jueces, Samuel, Primera, Segunda, Reyes, Primera, Segunda, y también los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y también dice el texto y en los salmos. Eso viene a ser los ketubim o los hagiógrafos o la hagiografía, los escritos. Y estos conllevan los libros proféticos, Salmos, Proverbios, Job, 5 rollos, Cantar de los Cantares, Ruc, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, y los libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Ojo, esto es lo único que reconocían los judíos, inclusive Jesús, como inspirados por Dios. Eso viene a ser el canon hebreo, reconocido por ellos. También conocido como el Tanakh o el canon palestinense. El canon viene a ser una regla, medida, o podríamos decir la manera en que ellos podían medir la regla de fe o la norma que ellos podían mantener acerca de los libros en los cuales los tomaban como regla de fe para su comportamiento, para el comportamiento humano. Es importante distinguir esto, porque esto nos da a notar entonces, o sacamos a relucir la importancia de lo que tiene que ver con los libros que la iglesia tiene que reconocer en los actuales tiempos. Jesús así confirma el Antiguo Testamento que los judíos o que Israel aceptaban, reconocían. Esto es importante porque cuando vamos a Romanos capítulo 3, versículo 2, dice que Dios les encomendó a los judíos su palabra. No se la encomendó al concilio de Nicea,
No, ya antes de eso, ya existía un reconocimiento oficial de los judíos por las mismas palabras de Jesús, lo que encontramos en el texto citado, el de Lucas, de que ya ellos reconocían esos libros, porque a ellos Dios les había dado o les había encomendado la importancia de la palabra de Dios, la responsabilidad de receptar y transmitir su palabra, todo el consejo de Dios. Por lo menos entendemos que los eruditos bíblicos en el año 40 antes de Cristo ya habían confirmado la ley. En el año 400, antes de Cristo ya habían confirmado la ley. En el año 200 antes de Cristo ya habían confirmado los profetas. Y en el año 100 antes de Cristo ya estaban confirmados los escritos, lo que tenía que ver con el canon hebreo, con la Tanakh. No existe evidencia alguna de que los judíos reconocieran a otros libros además de los 24 libros de la Tanakh. No existe evidencia. Entonces, ¿cómo puedo yo, en estos actuales tiempos, aceptar otro tipo de libro que no hayan sido aceptados o reconocidos como por los judíos, como profetas y apóstoles de oficio, que ellos sí lo tuvieron, sí lo recibieron? Entonces, todo otro libro añadido, en todos los libros añadidos, encontrarán cosas que nunca van a estar dentro de los libros inspirados por Dios, hablando del Antiguo Testamento, dentro de ese canon hebreo. Por eso existen diferencias entre libros de las Biblias católica, ortodoxa. Hay muchas diferencias entre los libros, entre los que son aceptados dentro de la Biblia, de otras Biblias, aparte de la Biblia que la Iglesia de Dios reconoce, no como propia autoridad, sino como reconociendo la autoridad que los judíos tuvieron para validar esos textos del Antiguo Testamento. Por eso entendemos que hay muchos libros añadidos a los cuales le llamamos apócrifos o pseudoepígrafos. Es lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, o los apócrifos también del Nuevo Testamento, que hay muchos. Quizás esos libros que no son inspirados por Dios, como por ejemplo Macabeos, pueden hablar no solamente de historia, y aún inclusive esa historia está llena de muchas especulaciones, la cual hay que saberlo discernir o separar.